Es bien sabido que en aquel tramo de carretera al que llaman el Desafío, ocurren toda clase de trágicos accidentes. Exclusivamente por eso mandaron el retén. Su construcción y completa instalación se concretó en menos de 3 meses, tiempo en el cual siguieron sucediendo cosas extrañas y, claro, accidentes fatales. Pero eso porque aún no se había implementado el retén. Balaceras, choques y riñas eran las más comunes, pero también hubo automóviles que desaparecieron a la mitad de la niebla. Se documentaron también aparatosas colisiones en las que el conductor, si es que sobrevivía al accidente, contaba haber visto a alguien parado en medio de la carretera. Fue por eso que a todas horas había inspección de los vehículos y de uno que otro transeúnte que pasaba por ahí caminando. La tasa de accidentes disminuyó a 0. Los comisionados a dicho retén recibieron unos cuantos reconocimientos por su labor y al teniente que tuvo la brillante idea de instalarlo le llegaron bastantes felicitaciones de sus mandos superiores. Pero el júbilo y el triunfo que supuso la instalación de ese cuartel desaparecieron repentinamente. De un día para otro, los soldados en ese punto cambiaron su actitud. Se veían nerviosos. Un par de ellos lograron tramitar su reubicación antes de que todos se abalanzaran a solicitar el cambio. El teniente que coordinaba las operaciones de ese retén a la distancia ignoraba la situación que estaba consumiendo la tranquilidad de sus subordinados. Una tarde, después de varios días ignorando la solicitud, aceptó reunirse con ellos. Un accidente kilómetros antes retrasó su llegada al cuartel, y para cuando llegó, ya era de noche. Los enormes reflectores iluminaban el pavimento, a la izquierda una caseta, y al interior de la llanura, 100 metros lejos de la carretera, estaba el cuartel. Esa noche, el viento sacudía los pocos árboles que había a la vista, haciendo un sonido estremecedor. El teniente fue conducido por un par de soldados hasta donde se entrevistó con el primero al mando. Ahí se le dio información relevante sobre la comisión instalada en ese tramo de la carretera. Cifras, datos, documentos. Fue presentado con voz nerviosa antes de abordar el tema que importaba más a los militares en ese lugar. «Jefe, los pobladores tienen razón», dijo el sargento. «Por nuestra seguridad, es imperativo que nos retiremos de este punto. Hemos detenido las fatalidades durante varias semanas, pero los accidentes, durante tanto tiempo antes de que llegáramos, estaban sucediendo por algo». El teniente se veía molesto, incrédulo e incómodo. Estuvo a punto de levantarse y marcharse, pero entonces uno de ellos abrió una de las ventanas que mostraba el final de la llanura, donde se comienza a formar el cerro. Señaló hacia el exterior e indicó que desde hace 3 días apareció alguien en la oscuridad de la llanura. Alguien o algo que los vigilaba día y noche. Respetando la jerarquía, le pidieron amablemente a su superior que se asomara. Todos caminaron hacia la ventana. La luz del interior les impedía ver con claridad hacia afuera. Salieron del cuartel, lo rodearon y se alejaron unos metros de la construcción y luego caminaron hacia el cerro. No era la imaginación de nadie. A lo lejos, alguien espantosamente erguido los observaba. En esos momentos permanecía acobijado bajo la oscuridad de la noche, pero los militares aseguraban que también se veía de día. El militar de más alto rango se comportaba desinteresado, lo cual provocó que la tensión aumentara.
El tono de voz de los que se sentían amenazados por el aparecido subió. El lenguaje corporal se volvió agresivo, y entonces el teniente súbitamente se sintió emboscado. Velozmente dirigió su mano a su arma. Los demás hicieron lo mismo. A lo lejos, el ser que los observaba pareció acercarse bastantes metros hacia el cuartel, hacia ellos, hacia la carretera. Uno de los soldados entonces miró a su jefe amenazadoramente a los ojos. Le dijo que todos ahí deberían obedecer las recomendaciones y marcharse. Luego bajó la guardia y la mirada. «Jefe, la carretera tiene hambre. Hambre de sangre. Alguien te observa en la oscuridad, presenta. La carretera tiene hambre». Los del turno nocturno habían experimentado el día anterior un insólito accidente con un autobús que había llegado ya entrada la noche. El conductor y los pasajeros habían sido testigos de la vorágine de acontecimientos paranormales que se suscitaban por las noches. Extrañas apariciones saliendo de los pastizales, atravesando la carretera, gritando, llorando. Todo había ido manifestándose poco a poco. La actividad paranormal había ido en aumento y su simple incremento sugería que la cosa se pondría increíblemente complicada. Luego de que el camión se retiró, notaron que el ser que los vigilaba de lejos, pues ya no estaba tan lejos como un par de días atrás. De día, uno de ellos caminó hasta donde se suponía que estaba postrada la persona que los vigilaba. A medida que se aproximaba, tal y como funcionan los espejismos, comenzaba a desaparecer, hasta que se fundía por completo con el árido paisaje. Lo cierto es que el punto exacto en el piso, donde desde la distancia parecía estar parado, era un círculo quemado con fuego. Es difícil creer en asuntos paranormales si nunca has tenido un encuentro, si alguien solo te lo está contando, pero esa noche en que el teniente los visitó, todos en conjunto pudieron ver lo mismo. Aunque algunos trataban de aparentar lo contrario, todos estaban aterrorizados. Cuando el superior se quiso retirar, no pudo lograr que arrancara su vehículo. Estaba temeroso y se quería ir cuanto antes. Por lo mismo, pidió que lo llevaran en otra de las camionetas que se encontraban a resguardo en el cuartel. Se subió a ese otro vehículo y se marchó en dirección sur. Los militares en la pequeña cabina a un costado de la carretera lo vieron desaparecer hasta donde las luces de la camioneta se consumieron. 15 minutos después, dirección norte, aparecieron las luces de un vehículo. Frente a la caseta cuelgan enormes reflectores y sobre la carretera hay conos y señalamientos que indican que todos los vehículos deben detenerse en el retén. Los soldados de la caseta vieron que el vehículo fue disminuyendo la velocidad hasta que se detuvo frente a ellos. Era la camioneta que se había ido minutos antes con el teniente a bordo. Se fueron en una dirección y aparecieron en la dirección contraria, como si hubieran dado vuelta en un círculo. Todos estaban desconcertados. El teniente descendió. Él y los demás tripulantes de la unidad vieron algo espantoso en esos 15 minutos, pero no se atrevieron a decir ni una sola palabra. Entraron al cuartel y se instalaron en uno de los dormitorios. Todos, excepto ellos, sabían que se tenían que ir pronto de ese lugar. Solo no sabían, ninguno sabía que esa misma noche era el límite.
Si el patrón de comportamiento observado las noches anteriores se repetía, en cualquier momento el teniente y su gente serían testigos de un horrible desfile de apariciones. Sin embargo, no hubo tiempo a que nada de esto se manifestara, y solo se le puede culpar al vigilante en la oscuridad, pues minutos antes de la medianoche, el enorme y espantoso ente se presentó en el mismo terreno en el que estaba construido el cuartel. El primero en notarlo fue el primero que vio que había desaparecido de su posición reportada las noches anteriores. El militar caminó desde la orilla de la carretera hasta la parte posterior de la construcción, buscando alejarse de la luz para poder ver bien hacia el cerro. Entonces se dio cuenta que ya no estaba ese extraño ser. Se estremeció porque inmediatamente se convenció de que lo más seguro es que aquello ahora estuviera más cerca, tan cerca como para poderlo ver bien, de frente. Miró a su alrededor esperando con temor enfrentar a este hombre, o ser, o espectro. Decir que la carretera tiene hambre solo es sentido figurado. Lo que en realidad tiene hambre es eso que los estuvo vigilando y que ahora estaba entre ellos. Evidentemente, eso que habitaba la oscuridad de la llanura necesitaba cobrar vidas humanas. Falta 1 minuto para la medianoche. Todos, excepto los visitantes, los mandos superiores, saben que en cualquier instante se apagarán todas las luces, tal y como ha estado sucediendo las noches previas. Y así pasa. Primero los reflectores se apagan, luego las luces del cuartel, una a una, el baño, la estancia, los dormitorios y al final la caseta. El hombre que los ha estado vigilando está asomado por la ventana. Nadie lo ha podido ver porque inmediatamente después del apagón, todos miran asustados hacia todos lados intentando ubicarse y reconocer a los que están a su alrededor. Tan pronto como sus ojos se acostumbran a la oscuridad, alguien mira a la ventana y lo nota. Sus ojos miran a todos. Sería muy aventurado interpretar lo que este ser está pensando, pero me atrevo a decir que está escogiendo su presa. Ellos están en una sala común, guardan silencio, esperan. El teniente está instalado en un dormitorio y en la ventana que tiene de frente también está asomado ese ser. La caseta, que está muy cerca de la carretera, no tiene ventanas, solo una puerta. Él la cerró tan pronto como se apagó la luz. Se atrincheró, colocó un banco de metal contra la puerta, tomó su arma y apuntó hacia la entrada. El espacio es muy pequeño para maniobrar a gusto al interior. Además no puede ubicarse, pues nada ilumina lo que hay en esa cabina. Súbitamente, un cuerpo pesado se recarga en la puerta, aplica fuerza. Algo está intentando abrir. El hombre se desespera, no puede ver, pero escucha que el banco que puso contra la puerta se mueve hacia sus pies, quitando el obstáculo que impedía que alguien entrara a la fuerza. La puerta se abre lentamente, revelando un oscuro vacío. El inmenso vacío que proporciona la recta, la llanura, el interminable cielo sin luna. Hay alguien parado frente a él, pero no lo puede ver. Su imaginación se encarga de colocar un rostro donde solo hay un par de ojos. El sujeto entra y la puerta se cierra tras de él. 3 detonaciones se escuchan segundos después. Todos se alarman y corren erráticamente hacia la salida. Cuando están todos afuera,
los reflectores se encuentran encendidos nuevamente, iluminando la fría y tétrica carretera. Pero no solo iluminan eso. De la cabina, por debajo de la puerta, sale un hilo de oscura sangre. Esta avanza lentamente, se desliza por la banqueta hasta el borde. Luego empieza a gotear sobre el asfalto de la carretera. Ahí se forma un charco en cuestión de minutos. Les cuesta trabajo abrir la puerta de la cabina. Está bien cerrada, o más bien, atorada desde el interior. La sangrienta escena solo indica una cosa: suicidio. La herida de bala fue mortal. Él murió instantáneamente. Pero algo no cuadra ahí. Todos lo saben, todos lo ven, pero lo ignoran. El arma que se disparó está colgada en una de las paredes de la cabina. Es imposible que ese hombre se hubiera disparado a sí mismo y luego hubiese tenido tiempo para colgar el arma y luego atrancar la puerta con el banco de metal. La escena es terrible. El cadáver está atrincherado al interior. Todos los asistentes a la macabra demostración de poder de esa oscura presencia tardarán un poco en notar que precisamente aquello que ocasionó todo se ha retirado de nuevo a la llanura, quizá un poco más lejos. Allá donde empieza el cerro se le puede ver, misteriosamente erguido, observando, reiniciando la cuenta hasta que la carretera necesite sangre nuevamente. Esta semana retomaremos el trabajo que dejamos pendiente en Laboratorio de Misterio. Te comparto el enlace en los comentarios. Te sugiero que te suscribas para que no te pierdas los estrenos. Antes de que termine esta temporada, les daremos una insólita sorpresa. Esperamos tu like, tus comentarios y sugerencias. Búscanos también en Facebook. Alguien te observa en la oscuridad.